9:38 de la mañana. Continuamos en este programa especial y tenemos que ir hasta Chiclayo, donde nuestra compañera Rosa Loro nos comenta cuál es la situación de los pacientes que presentan en este momento síntomas de dengue en los centros de salud. Rosa, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, en directo y tras el anuncio por parte de la Gerencia Regional de Salud para la implementación de 5 unidades de vigilancia clínica y 6 unidades febriles, esto para la atención a pacientes con dengue, RPP se trasladó hasta el Centro de Salud de José Leonardo Ortiz, donde precisamente se ha instalado una de estas Uniclin y se puede constatar que se viene atendiendo de forma diferenciada a los pacientes con síntomas asociados al dengue. Hay que precisar, compañeros, que en un primer momento a los pacientes se les había indicado que la atención en estas unidades recién iniciarían a las 8 de la mañana. Sin embargo, el gerente regional de salud, al tener conocimiento de esta situación a través de RPP Noticias, señaló que los pacientes iban a ser atendidos a la brevedad posible, y esto precisamente fue lo que ocurrió a esta hora de la mañana. Podemos observar que ya no hay pacientes en la fila de espera, es decir, en los exteriores todos han logrado ingresar para realizarse el descarte de la enfermedad y sobre todo para que se les brinde tratamiento de ser el caso. Además, desde la Gerencia Regional de Salud se precisó que estas unidades de vigilancia clínica atenderán 12 horas en los centros de salud de José Leonardo Ortiz, Cerro Ponto, Olivia Castro, Pozo Pealto y Motupe, mientras que las 6 unidades febriles lo harán durante 6 horas para tratar la fiebre intensa en los pacientes. Según el gerente regional de salud, Jaime Nombera, se buscará también un mayor presupuesto para que estas unidades puedan atender por más horas a los pacientes, considerando que los casos por la enfermedad en la región Lambayeque continúan en aumento. Hay que señalar que según el último reporte, justamente en Lambayeque se registran 11 fallecidos por dengue, además de 5.400 casos confirmados, 115 hospitalizados con signos de alarma y de ellos 13 se encuentran con diagnóstico grave en los diversos hospitales, tanto del MINSA, Salud y también en el Hospital de la Sanidad de la Policía. Esta es la información que podemos llevar desde la región Lambayeque, en directo RPP Noticias. Muchísimas gracias, Rosa Loro, desde Chiclayo, que nos ha descrito que se está atendiendo a la gente en los centros de salud. Ahora, Mabila, vamos a conversar con el doctor Percy Minaya León. Él es ex viceministro de Salud, ex director de Salud de la región Loreto. Él tiene la especialidad de epidemiología, es médico salubrista. Doctor Minaya, qué gusto de saludarlo. Buenos días. Buenos días, Elmer. Buenos días, Mabila. Muy buenos días. Y también remarcar, tuve dengue hace algún tiempo en Loreto. Fíjese usted. ¿Cuánto tiempo atrás? 2 años y algo, ¿no? 2 años. Un poquito antes de la pandemia de COVID. ¿Cómo es el dengue, doctor? Empieza con una condición de fiebre muy elevada. ¿Cuánto? 39 grados en promedio, 38 a 39 grados, que asciende muy rápidamente. Inmediatamente aparece el dolor muscular, óseo, de articulaciones. Luego viene el dolor retroorbital o retroocular y casi en el momento aparece rash. El rash aparece sobre el 3.º o 4.º día de fiebre y algunos pacientes podemos tener deshidratación. Wow. Y cuando hacia el 5.º día comienzas a tener dolor torácico, dolor abdominal, significa que tienes alguna condición de riesgo, porque estás teniendo derrames serosos en realidad. No. Y eso es parte del dengue severo. ¿Ese sarpullido es en todo el cuerpo o más en ciertas partes del cuerpo? Es en piernas, tórax básicamente. Y en algún... Sí, pero es difuminado en realidad. ¿Es planito o viene con ampollas o cómo es? No, es plano, es como si uno tuviera una intoxicación. Ya, pero es abundante, no está... ¿Y pica? ¿Produce escozor? No diría que mucho, pero sí produce escozor. Y muchas veces las personas lo confundimos, especialmente donde no estamos habituados al dengue, ¿no?
Bueno, qué interesante experiencia. Me alegro que no se haya complicado ni nada y esté aquí con nosotros, doctor Minaya. Tener una enfermedad no es nada agradable. La situación está fastidiosa, como lo hemos descrito, doctor, y usted sabe también, ¿verdad? Los hospitales están abarrotados, se están quedando sin camas, están atendiéndose personas en los mototaxis. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, hay un reporte que dice que el gobierno regional de Lambayeque solo registra un avance presupuestal del 30% en la categoría destinada a atender emergencias sanitarias. ¿Cómo es posible que un gobierno regional solamente gaste 30% de su dinero en una emergencia sanitaria? ¿Cómo se puede mejorar, aumentar la capacidad de gasto de las regiones? Voy a responder esa pregunta en dos partes. Mira, la primera es la situación que tenemos. En el Perú tenemos el dengue de manera endemoepidémica, es decir, está permanentemente en algunas regiones y hace brotes, picos. Hay una premisa que nosotros manejamos en programas de control, lo hemos hecho para malaria, lo hacemos en dengue también. Se trata no solamente de tener intensidad en las respuestas como hoy. Hoy día tenemos un decreto supremo que hace 2 días apareció, plantea 19 regiones y una provincia de Constitución, y la provincia del Callao en emergencia, 222 distritos. El tema es la continuidad, no solamente la intensidad, es la continuidad de las intervenciones, de la vigilancia vectorial, de la vigilancia de presencia de casos y obviamente de las variables climáticas que se han mencionado. Cuando uno tiene esas condiciones y ve que el número de zancudos, de mosquitos va aumentando, dispersándose, ganando territorio, obviamente tiene que intervenir. No hay que dejar que eso ocurra. Ese es un primer elemento por el cual hoy día probablemente podamos decir, en febrero teníamos 56 o 59 distritos de emergencia, hoy tenemos 222. ¿Qué pasó allí? Se multiplicó casi por 4. ¿Y por qué? Pero el punto es, hay necesidad de tener continuidad, y ahí viene la segunda parte de la respuesta. De la pregunta que hacía el doctor Huerta sobre el tema del presupuesto que se tiene destinado y la poca ejecución que hay. Es que la continuidad que tiene que haber no solamente es una responsabilidad de los niveles centrales. A mí me tocó conducir el sector y tuvimos que dar muchas emergencias sanitarias para responder a una situación de dengue entre el 2016 y el 2017. No solamente enfrentamos dengue, zika, chikungunya, que también estaban emergiendo en ese momento, pero tenía y tiene que haber participación de los niveles del gobierno local y del gobierno regional. No es una responsabilidad solamente del Ministerio de Salud, y después debería corregir, porque no solamente es un enfoque sanitario, tiene que haber participación de los otros sectores, vivienda, por ejemplo. A eso íbamos. La región solamente ha gastado de Lambayeque 30% de su presupuesto. Y una de las cosas que tiene que hacer... ¿Cómo se puede aumentar? Doctor, ¿qué le parece si tomamos una brevísima pausa, Mávila? Claro. Para regresar con la respuesta del doctor. ¿Le parece, doctor? Regresamos, Mávila. Claro que sí. 9:52 de la mañana. Continuamos en este programa especial. Tenemos un despacho ahora con nuestra compañera Diana Falcón, quien acompaña a la ministra de Salud. Diana, buenos días. Te escuchamos muy atentos. Buenos días, compañeros. En directo, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, acompañada del ministro del Interior, Vicente Romero, y el ministro de Trabajo, Fernando Varela, lanzan la jornada de prevención de riesgos y daños a la salud Chequéate Perú, que inicia hoy, 15 de mayo, y culmina el fin de semana, el 21 de mayo. Participan 20 regiones y la provincia constitucional del Callao, y tiene como objetivo llegar y fomentar tareas de prevención para evitar enfermedades. Puntualmente, la campaña está dirigida a enfermedades que tienen que ver con temas cardiovasculares, obesidad, tuberculosis, VIH, enfermedades oncológicas, entre otras. Esta actividad se lleva a cabo en el Campo de Marte y vamos a estar atentos a las declaraciones de la ministra de Salud y otros integrantes del gabinete. Directo en directo, RPP Noticias. Ya.
Muchísimas gracias, Diana Falcón. Pues Mabel, te cuento y le cuento a nuestros oyentes que en Espacio Vital a las 5 de la tarde durante toda esta semana vamos a tener nuestra semana de Chequéate también. Hemos decidido hacer, por ejemplo, hoy día vamos a ver el chequeo preventivo en niños y adolescentes. El miércoles vamos a ver chequeos preventivos en hombres y mujeres adultos y el viernes vamos a ver los chequeos preventivos en los adultos mayores. Obviamente es sumamente importante que nuestra comunidad entienda que ir a ver al doctor, Mávila, antes de tener síntomas es sumamente importante. Así es. Porque allí se pueden descubrir casos de diabetes, casos de cáncer, enfermedades del corazón y muchos otros trastornos, incluso problemas de la salud mental. Prevención, sin duda, doctor Huerta. Esa es la palabra clave, la prevención. Exactamente. Más vale prevenir que lamentar, dicen por allí. Muy bien, siguiendo con nuestro programa especial de RPP Noticias, tema de fondo, cuidado con el zancudo, el dengue. Estamos conversando con el doctor Percy Minaya, que es viceministro de Salud. Estamos hablando sobre la capacidad de gasto. Y nos habíamos quedado con ese dato, doctor, de que el gobierno regional de Lambayeque solamente ha gastado 30% de lo que tiene destinado a emergencias sanitarias y están en medio de una emergencia sanitaria. Usted nos ha dicho muy bien que obviamente no hay un planeamiento a largo plazo, después de una reacción inmediata, todo el mundo se queda dormido, no gastan la plata. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede hacer para que los gobiernos regionales realmente ejecuten sus presupuestos? ¿Quién tiene que ver eso? Bueno, es una responsabilidad compartida, pero en primer lugar el propio Ministerio de Salud, que tendríamos que estar monitoreando cómo avanza el gasto en una situación que ya se sabía crítica. El otro aspecto es el gobierno regional, tiene un consejo regional, tiene comisiones, tiene direcciones regionales. Todas las instituciones que operan en ese nivel deberían estar preocupadas de qué cosa se hace y cuándo se hace, porque lo importante aquí es una intervención oportuna. Hace un momento comentábamos de cómo deberíamos abordar este aspecto y lo cierto es que teniendo recursos, no es que uno tenga que tener un supervisor para ver cómo se gasta, pero tiene que haber una acción inteligente localmente. Y es que sabemos que hay dengue en el país, pero no todo el país está con dengue, ni toda la ciudad, ni todo Lambayeque en este caso. Hay pequeñas zonas. En algunos, claro, se ha dispersado mucho más por el fenómeno climático, las inundaciones. Pero es necesaria la microplanificación, saber que en algunos lugares nosotros tenemos que intervenir oportunamente y constantemente. Doctor Huerta, justamente comentábamos durante la pausa con el doctor Minaya que a diferencia del COVID, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando usted decía cómo un virus, algo que no podemos ver a simple vista, nos sometió. En el caso del dengue tenemos una ventaja, está el mosquito. Lo podemos ver. Sabemos que hay situaciones muy particulares que pueden producir un brote epidemiológico. Hay temporadas del año, entonces manejamos mayor información y quizá eso sea un buen punto de partida. Atención a todas esas luces que tenemos para poder preparar mejor nuestros gastos y nuestra prevención. Pero me dicen que tenemos que ir rápidamente con Diana Falcón porque la ministra de Salud se está pronunciando. La escuchamos. Escuchemos. Esa dificultad del dengue no solo se centra en una vacuna, ya lo he explicado de lado a lado, he explicado los procesos administrativos y de compra, y no es la vacuna, son las vacunas. Y una cosa es estar acá en la cancha enfrentando día a día, a que estar ahí en un gabinete bien sentado y solamente dividiendo y restando al país. Nosotros los peruanos tenemos que unirnos para poder hacer frente a cualquier enfermedad. ¿Alguna va a venir al Perú? Tenemos que seguir trabajando en las diferentes estrategias. Y nada, vamos para estar juntos. El tema del dengue. Mire, nosotros de por sí todo está coberturado por el Seguro Integral de Salud como corresponde. Para las personas que tienen el seguro privado y saben que cada institución privada va a asumir ese rol como parte de los pagos que ya hicieron. Y es Salud que también está comprometido en hacerles el chequeo gratuito. La meta es
llegar a 7.000 peruanos al margen de cualquier seguro que tengan, tenemos que lograr chequearlo. ¿Y por qué es importante este chequeo? Porque el Ministerio de Salud tiene que diseñar una estrategia para los años que vengan. ¿En qué sentido? ¿En qué regiones? ¿Para qué regiones tenemos que adquirir los tipos de insumo, los medicamentos? Hay que ver qué patologías hoy por hoy vamos a encontrar y poder concentrar todo nuestro esfuerzo, tanto económico como administrativo, para poder trabajar toda esta parte, estas brechas tan grandes que tenemos como país. Estamos en vivo para RPP, si nos permite, por favor. El día de hoy nuestro compañero Mariano Calvera recorre la región Piura y lo que ha señalado la directora del Hospital Santa Rosa de Piura es que se requiere una unidad importante para atender a los pacientes de dengue, una unidad, y ha dicho que se requiere un presupuesto de 400.000 soles para que puedan recibir a estos pacientes. ¿Se va a implementar? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo sería? A ver, es importante esta pregunta para todo el país. Voy a contestar, voy a pasar por Piura, pero antes quisiera tocar por Lima. En Lima estamos poniendo 7 módulos bastante grandes en los diferentes hospitales de nuestro país. Puedo mencionar algunos, por ejemplo, el Hospital Sergio Bernales, que estamos haciendo una ampliación para 50 camas en ella, el Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, tenemos a Tevitarte, el Hospital Perú y también María Auxiliadora, entre otras. En ese escenario nosotros estamos preparados por si esto siga creciendo, pero debo decirles con total transparencia y seguridad, nosotros tenemos controlado el problema. Y si vamos a las regiones, en Piura nosotros ya hemos diseñado propiamente un módulo de ampliación de esta oferta hospitalaria por un valor de 9 millones. Y vamos a hacerlo algo más completo. La unidad de vigilancia clínica en el Hospital Santa Rosa, ¿cuándo se...? La unidad de vigilancia se ha iniciado el día de hoy con esa ampliación. El equipo técnico... módulos los pacientes? Sí, cuando yo he viajado encontré unos módulos que son muy pequeños, que lo han tenido antes desde el COVID, mal distribuidos. Sin embargo, hoy por hoy nos están apoyando en un pequeño espacio y hasta 5 camas, cosa que no debe ser. Y es en ese ¿Por la ejecución? Claro que sí. En ese escenario el equipo técnico el día de hoy, precisamente 15, está ahí en Piura trabajando y estamos haciendo rápidamente la ampliación para resolver lo que me acabas de pedir. Las unidades de vigilancias clínicas se están fortaleciendo en todo el país, 47 unidades de vigilancia, se está invirtiendo ese presupuesto, además de las ampliaciones de estos módulos, que cada módulo nos cuesta entre 8 a 11 millones. Acá la salud es primero, no podemos escatimar en temas presupuestales, tienen que ser oportunos. ¿Cuándo que las regiones ejecuten lo que sí, aparte de lo que de lo que acabo de precisar, nosotros ya hemos transferido en una etapa cerca de 17 millones a las regiones y hoy estamos transfiriendo 35 millones más. Por eso les hago un llamado a las direcciones regionales de salud y a las gerencias regionales de salud y a los gobiernos regionales que han sido declaraciones de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien ha señalado que se van a poner a trabajar sobre la unidad de vigilancia clínica en la región Piura. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Diana Falcón. Doctor Minaya, usted acaba de escuchar a la ministra de Salud hablando sobre las vacunas que hay. Hay 2 vacunas que se están usando en el mundo, la vacuna de Sanofi, que ha tenido algunos problemas, y la vacuna de Takeda, que es la última que está siendo aprobada rápidamente por la Unión Europea, por Inglaterra, por Indonesia, por Brasil y Argentina en nuestro continente. ¿Por qué no se usa mucho esta vacuna de Sanofi a pesar de haber salido primero? Muy brevemente, por favor. La vacuna, inclusive hay que señalarlo, Elmer, fue probada acá en el país también, en Piura, hace muchos años atrás. 2017, 18, sí. Sí, y uno de los problemas que tuvo es que se incrementaba el riesgo de enfermedad severa en niños. Por eso es que la recomendación que a nivel internacional, con un ajuste en el 2018, se hace solamente para niños de 9 años hasta personas de 45 años de edad. Y correcto, que además se tiene que poner en personas que han tenido demostradamente la enfermedad. Hay que hacer pruebas. Que no lo han tenido, tienen riesgo de hacer enfermedad severa con esa vacuna. No, hay que hacer pruebas antes de vacunar. Correcto. La de Takeda elimina ese problema y no tiene ese problema. La pregunta es la siguiente. Usted ha sido viceministro de Salud. ¿El Perú necesita permiso de la Organización Panamericana de la Salud para aprobar sus vacunas o esa es potestad de la DGMID?
No, es potestad de la IGEMIT, pero ahí yo creo que hay que aclarar una cosa. Nosotros en el Perú tenemos una limitación como varias en el aspecto para legal. Para comprar el fondo rotatorio hay que ir con la OPS. Pero nuestra ley la idea dice... ¿por qué Brasil, por ejemplo, qué Brasil y por qué Argentina? Ellos han comprado sin necesidad de ese fondo rotatorio de la OPS. Dígame. Pero Elmer, déjame precisar eso. Nuestra ley de vacunas, que tiene solamente 5 artículos, y es del año 2000 más o menos, es una ley obsoleta. Una de las cosas que obliga es a que las vacunas se compren por el fondo rotatorio, lo cual no es malo, porque es una especie de gran bolsa en donde uno puede ahorrar como país en compras masivas. Pero te limita a que tú compres directamente a privados. Y esto es una de las cosas que ocurrió con COVID. Por eso es que tuvo que sacarse una ley especial sobre ese punto. Esa es una de las necesidades de modificar. Si seguimos hablando nada más para no perder ese hilo de lo que deberíamos modificar, es el decreto ley 1156 que declara las emergencias, que solamente enfoca emergencia como salud y vivienda y transportes, etcétera. Cualquier otro elemento que contribuya a la respuesta de control no está contemplado. Yo he visto esfuerzos genuinos del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, para tratar de ver si en la emergencia sanitaria puede poner elementos de abastecimiento de agua. No puede, porque la ley lo limita. Son aspectos importantes, mire usted. De acuerdo, doctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros participando en este programa especial. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar también con lo que podemos hacer nosotros, en tantos ciudadanos, más allá de lo que hagan las autoridades, cómo nos debemos proteger, tomar precauciones frente a una enfermedad que convive con nosotros, especialmente en algunas zonas de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos.